No había nada raro en la forma en la que se pusieron una detrás de otra, con la cabeza bien alta. Nada raro excepto el hecho de que esos soldados eran mujeres. Dos secciones de mujeres de las SS que llevaban los pantalones ajustados, las botas relucientes y unas chaquetas entalladas por las que asomaban sus pechos generosos. Bajo las gorras se adivinaba que se habían cortado el pelo muy corto, pero era bonito y tenían el cuello delicado y femenino. Por Dios santo, dijo alguien, son mujeres de verdad, con su culo y sus pechos. Stalags. La primera vez que vi los Stalags fue en una vieja librería. Eran unos libritos de portadas coloridas en las que aparecían mujeres pechugonas de las SS torturando a hombres fuertes. Cuestan 140 shekels. Sí, mire. Sí, porque ya no se editan, son de los años 60. Las tramas de los libros son siempre parecidas, variaciones del mismo tema. La época, la Segunda Guerra Mundial, los aliados bombardean sin cesar a los nazis. El protagonista es un piloto estadounidense o británico cuyo plan es dar un golpe maestro. Se lanza en paracaídas sobre la Europa ocupada. Lo llevan prisionero a un campo de concentración, un Stalag o Stammlager, que en alemán significa campo permanente. Para su sorpresa descubre que los guardias son unas sádicas mujeres de las SS que lo violan y torturan. Los pocos libros Stalags que quedan en el mercado los compran un grupo secreto de coleccionistas adictos a este género. Encontré uno de estos libros en casa de mi padre. Me impactó muchísimo. Fue una sorpresa. Mire, no sé, en este contexto no se puede hablar con la gente sobre sentimientos. Toda esa carga emocional y bélica produce una gran estimulación sexual. Quieres estar allí. Cuando leí la descripción del héroe en la cama con todas sus amantes en Stalag 217, quería ser él. Quería estar ahí, con esas guardias, esa oficial. Quería acostarme con ella y amarla y sentirla como mujer. Incluso me hubiera gustado ser yo el que las dominara. Personalmente me hubiera quedado en ese campo de concentración hasta que la guerra terminara. No hubiera intentado escapar. ¿Para qué? ¿Para terminar el servicio militar? ¿Para luchar? No, eso no me interesa. Pero se hubiera quedado con los nazis. No me habría importado. Mujeres nazis. No me habría importado, para nada. Yo las veía como mujeres, no como nazis. La trama termina con el héroe, que había sido violado y torturado, venciendo a sus captoras, violándolas y matándolas. Pero en realidad, el protagonista siempre se sintió atraído por sus torturadoras durante todo su cautiverio. Otro gran aficionado a estos libros y que no se siente avergonzado por su atracción por las alemanas es Eyal Liani. Yo era inspector de policía. Ahora ya estoy retirado. Susana, soy Eyal Liani. ¿Cómo estás? Como ya sabes, voy a estar en Alemania los próximos días, así que llámame. Buenas tardes y besos. Soy un oficial de reserva del ejército israelí, mientras que ella... Bueno, su abuelo era un oficial de las SS. Me excita mucho pensar en este viejecito alemán mientras me la follo de parte de esos 6 millones. Si me la follo, por ejemplo, jugando a forzarla o haciendo sexo anal, me excito muchísimo.
Me imagino a su abuelo cuando la miro a la cara y pienso, tú mataste muchos judíos, pero mira lo que este judío le está haciendo a tu nieta. No soy un pervertido, soy un israelí disfrutando de la vida. Todo el mundo leía los Stalags a principios de los 60, y no solo un puñado de coleccionistas fetichistas de lo alemán. Los vendían en Tel Aviv en la estación central. En los Stalags no buscábamos un gran contenido ni nada parecido. Solo nos interesaban las partes eróticas. Yo no sabía nada sobre erotismo. No supe nada del sexo hasta que cumplí los 15 o 16. No sabía ni que existía nada parecido. Pero todo el mundo los leía, así que yo también lo hacía, para parecer que sabía del tema. Ya no huele, ¿verdad? Tenían un olor especial. Escucha, las nazis podían torturarlo tanto como quisieran, podían hacerle cualquier cosa, eran los dueños del mundo. Empieza por aquí, con las nazis, que tienen mucho erotismo. El párrafo sobre el pezón no lo olvidaré jamás. Rada Antoni Cholohova veía su reflejo en la ventana contemplando el amanecer. Rada Cholohova sonrió y suspiró ligeramente. Un leve suspiro. Un leve suspiro, y le apretó los genitales al hombre. ¿Oyes? Los genitales. Le cogió por las pelotas. ¿Tú sabías lo que significa genitales a los 11 años? Pues claro. Cuando hubo terminado con el hombre, todo el cristal estaba manchado de un blanco harinoso. ¿El qué? No sé. ¿Qué es harinoso? Harinoso. Cogió el orgullo del hombre entre sus dedos Su orgullo. Es bueno, muy bueno. y le susurró en un mal inglés, mientras su orgullo se iba debilitando. Esto es mío. Mirad esta portada. ¿Cuánto sexo? Para el Israel conservador y puritano de principios de los 60, esta era la pornografía disponible. Era muy probable que la primera vez que te masturbaras fuera con estos libros, ya que era la única literatura erótica que existía. Y la literatura es la mejor forma de masturbarse a los 12 años. No hace falta que sigas leyendo mientras lo haces, porque activa tu imaginación. בנצי, מה אתה עושה שם? מתרחץ! תעשה את הרדיו קצת יותר בשקט, אתה לא גר כאן לבד! En la exitosa película de adolescentes Polo de Limón, se ve al protagonista sosteniendo un Stalag. Recuerdo subirme a la mesa de la cocina, y luego a una silla, y luego a la mesa, y de ahí a la encimera, y sobre el armario encontraba las cosas más interesantes. Sabía que eso pasó. Lo sabía. Había oído hablar y había leído sobre el Holocausto. Y entendía que formaba parte de algo oculto. O de algo sobre lo que la gente necesitaba leer, porque esas cosas realmente pasaron. La mayoría de Stalags se encuentran en la Biblioteca Nacional. En las portadas se ve que los libros fueron escritos originalmente en inglés por estadounidenses, narrando su cautiverio con los nazis. Los nombres de los autores así lo indicaban: Mike Longshot, Ralph Butcher y Mike Baden. Yo estaba seguro de que este autor, pongamos Mike Baden, era real y que era cierto que había estado en un campo, que era un soldado o un piloto al que habían capturado y se había emocionado y que había pasado por todo lo que se describía en esos términos, que eran hechos genuinos, era su experiencia personal. En este archivador había libros Stalag de bolsillo. Como veis, tiene mal aspecto. Se fueron deteriorando aquí hasta que los encontré y los salvé años más tarde. Pensaba que eran libros traducidos. Me veía a mí mismo como un investigador de los misterios de la cultura popular israelí, que nadie sabía ni que existían. Encontré los Stalags simplemente buscando todos los libros titulados Stalag en todos los catálogos. Y había muchísimos. Mirad, aquí en el ordenador aparecen Stalag de sangre, Stalag americano, Hitler Stalag, el Stalag de Hitler, Stalag de Hindenburg, Stalag de la muerte, Stalag especial, etc. Baden Mike. Aquí, Baden Mike. Hay 21 títulos a su nombre.
Mirad, Mike Baden. Aquí viene mi dulce captora, por Mike Baden. En hebreo, Kidar. Aquí hay una nota explícita en la que pone, el autor es el traductor. De alguna forma ya sabían que la traducción era falsa. El traductor era el autor, eran judíos. Los stalags eran creaciones originales israelíes. Las ilustraciones de la portada se sacaban de revistas americanas sin ningún tipo de contenido sexual o sádico. Los escritores locales se escondían tras sobrenombres ficticios y escribían con un estilo típico de traducciones literarias. Estos libros tienen una redacción artificial, con las estructuras de las frases parecidas a las inglesas, usando un lenguaje complicado. Pensaba que de este modo era más fácil convencer al público de que se trataba de una traducción. La única forma de conseguir atraer a los lectores israelíes era utilizar nombres ingleses. Eran muy creativos. Esa gente acabaría descubriéndose. Pero el hecho de que sigan sin hacerlo demuestra que es un tabú. Da la sensación de que se trate de un pasado sucio o de una mancha en su historia que todavía existe. Obviamente, el hombre que lo escribió conoce bien la literatura. Sabe escribir prosa. Yo le conocí. Hasta leí su panegírico. Maxim Guilan. El poeta Maxim Guilan murió en 2005. Era un activista radical de izquierdas, editor de la primera revista pornográfica de Israel, Bull. A principios de los 60, cuando salieron los stalags, se ganaba la vida traduciendo literatura erótica. Así pues, en los círculos bohemios lo conocían como el autor de los stalags. Su madre era una judía alemana. Las relaciones con las oficiales... Bueno, no existían las mujeres oficiales en las SS. No existían las oficiales alemanas. Todavía sigue siendo un misterio si fue Maxim Guilan el verdadero autor de los stalags. En 1962, el semanal Haolam Hasé publicó un artículo en el que el periodista Uri Aloni desenmascaraba al creador del género. Las editoriales querían publicidad para los stalags, así que cooperaron, ya fuera explícitamente o en secreto. Así fue como nos conocimos. Estaba muy cerca de los bohemios, aunque no acababa de mezclarse con ellos, con los actores, pero sí frecuentaba la calle Dizengoff. Respondía a las preguntas, pero era reacio a mantener largas charlas. Más bien procuraba estar callado. Siempre iba bien vestido. Se movía con elegancia, procurando que no se le arrugara la ropa. Era todo un personaje muy interesante. Soy escritor. Escribo para ganarme la vida. No habría escrito ni una sola línea si no me hubieran pagado. No me gusta hablar de mis libros. Yo no estaba en primera línea. Soy una persona ansiosa y no creo que sea lo suficientemente bueno. No tengo lo que se necesita. Siempre prefiero quedarme al margen. Mis padres me dijeron que yo no era bueno. He vivido con esa frase desde los 6 años. Hasta el momento de mayor seguridad familiar, me podía caer una bofetada. Nunca estaba seguro. Me di cuenta de que mis padres eran impredecibles y que debía tener cuidado cuando estaba con ellos. A veces, hasta sonreían cuando me veían mal. No quería nada de ellos.
Podía escribir con mi propio estilo, imaginación y creatividad. Intentaba dramatizar de la mejor forma que sabía. Ese era mi estilo. Tras fracasar como periodista, Kedar prueba suerte en la literatura popular. Un editor le enseña la portada de una revista americana. La imagen de las mujeres de las SS. Así se originó el primer Stalag. Éramos aventureros, éramos vendedores, como los que tienen sus puestos en el mercado, no como los dependientes. Cogíamos a las mujeres, que solían ser un símbolo de servidumbre, víctimas de violaciones, etc., y la convertíamos en una dominatrix. Le dábamos unos súbditos que eran los oficiales americanos, pilotos americanos, la cumbre de la masculinidad, y los convertíamos en peleles. Los violaban. Cuando un chico joven leía uno de estos libros, le preguntábamos qué le había impresionado más. Y nos decía, cuando el americano estaba atado a la cama y la oficial le daba 50 latigazos y luego le echaba miel sobre el pene y le ataba un saco con abejas. El primer Stalag que se publicó fue Stalag 13. La edición se vendió en los kioscos de periódicos y se convirtió en un bestseller inesperado. Al menos se vendieron 80.000 ejemplares de Stalag 13. Es el equivalente a 1 millón en la actualidad. Mi credibilidad sorprendió a la gente. Muchos pensaban que yo mismo había estado en esos campos. Como muchos de sus coetáneos, Kedar creció a la sombra de un trauma. Su madre había perdido a toda su familia en el Holocausto. Continuamente pensaba que se estaba muriendo. Siempre hablaba sobre muerte. Siempre la mencionaba por cualquier cosa. Si no estaba de acuerdo con ella, o discutíamos o no la escuchaba, fingía que estaba a punto de morir. Decía, me muero. Y me culpaba de haberle provocado la muerte. La coronel von Schultz desdeñaba la ética militar. Todos la obedecían. El castigo por la menor disidencia era la muerte. Mike Baden era un prisionero. Sabía que las dudas podían costarle la vida, o por lo menos un escarmiento público, o una semana en una celda de aislamiento. No tenía sentido sufrir. La odiaba. Un niño absorbe todo lo que le rodea y la atmósfera en la que vive le afecta. Tardé muchos años en superarlo todo. El pasado de Kedar y las imágenes provocativas produjeron la exitosa fórmula del género Stalag. Tras el éxito le siguieron otros libros, Stalag 3, Stalag 190 y Stalag 217. El mejor Stalag es Yo fui comandante de un Stalag. El primero contado desde la perspectiva del comandante, la de un loco sádico. Describía con indiferencia el abuso que hacía de los prisioneros y prisioneras. Se veía a sí mismo haciendo su trabajo tan bien como sabía. Había una especie de Eichmann. Obviamente el autor pensaba en Eichmann cuando lo escribía, alguien que cumple las órdenes. Un burócrata. Es verdad, perpetraba unos crímenes terribles, pero como alguien que debe encargarse del trabajo sucio. ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
El primer Stalag se publicó justo después de que empezara el juicio de Eichmann. Las descripciones sádicas y pornográficas de los Stalags las leyó un público que escuchaba el impactante testimonio de un superviviente del Holocausto por primera vez. El propio juicio de Eichmann fue uno de los impulsores de esta literatura. Hizo de raqueta y nos dio un impulso extra. Junto con la cobertura semanal del juicio, Haolam Haseh incluía anuncios regulares de los Stalags. En el momento en que entré en contacto con Haolam Haseh, estaban hambrientos de publicidad. Así que esta era una forma respetable de publicitar los libros por un precio razonable. Creo que fue el primer empujón que nos metió en una inesperada espiral de éxito. Kedar no participó del éxito comercial. Como muchos jóvenes, quería ver el mundo e intentó vender la fórmula del Stalag a los alemanes. Si hubiera estado en Estados Unidos, ahora estaría escribiendo para editoriales internacionales. Al nivel al que escribía, con mi creatividad y capacidad, me hubiera convertido en multimillonario a la edad de 20 años. ¿Quién sabe? El cielo es el límite. Hubiera llegado a donde otros ni siquiera sueñan con llegar. Mi imaginación, mi inspiración era interminable. Aquí estaba maniatado. Narkis se quedó sin escritor. Luego llegué a un acuerdo con un amigo y os diré encantado quién era. Mirón Uriel. Trabajaba para la Seguridad Social. Yo le dije, no puedes dejar el trabajo. Pero se metió en esto. Se compró una máquina de escribir y se puso a escribir libros como churros. Sé que escuchó el juicio. Ciertamente le impactó y le afectó mucho. זה היה מקרמטור מספר 3 אחרי ששרפו אותו את האפר ובחורף היינו צריכים להשתמש באפר לכבישים נגד El juicio fue una de sus fuentes de inspiración. Utilizó lo que se dijo en la sala y lo integró en sus textos. Los Stalags se convirtieron en un fenómeno en el programa de televisión más popular del momento, Los Simchon. Les dedicó uno de sus episodios, el éxito de los Stalags. Noah Simchon llega a casa y se oye: בדואר? בדואר. נאווה בבית? נאווה בבית. נו, אז לאכול? באחד הפרקים... En uno de los episodios, Noah Simchon llega a casa. Se sienta y se da cuenta de que Nava, su hija, está escondiendo un libro bajo la mesa, leyéndolo clandestinamente. Le dice: ¿qué estás leyendo? Un libro, papi. Ya veo que es un libro, pero ¿qué libro? Se lo quita de las manos, mira la portada donde pone Stalag, lo abre y ve a una soldado de pie con los pechos desnudos. Se pone histérico. Noah Simchon, un padre modelo con un Stalag. ¿Qué? ¿Pechos desnudos? ¿Es esto lo que lee mi hija Nava? Esa era nuestra vida. ¿Quién se hubiera atrevido a enseñarle un Stalag a una madre judía? Después de este éxito, otros publicaron sus propios Stalags. Había tal competencia que cada día salía uno nuevo, más extremo e impactante que el anterior. Nachman Goldberg escribió El monstruo del Stalag del horror, que describía escenas de canibalismo e incesto. Después de todo, yo no inventé el género, me subí al carro. Si leías uno y veías cómo funcionaban las tramas, te dabas cuenta de que siempre era la misma historia con pequeñas variaciones. El látigo era diferente,
Las tetas no eran iguales. Añadimos algunas descripciones muy jugosas para hacerlo más sexy. Embellecíamos la crueldad para que fuera más atractiva. Nachman Goldberg creó un subgénero llamado los Vengadores israelíes en Alemania. En sus libros El día más corto y El misil que un hombre esquivó, los Vengadores israelíes en Alemania cazaban nazis y tenían relaciones con las preciosas mujeres arias. Goldberg describía su propia vida en Frankfurt cuando judíos israelíes dirigían algunos clubes de dudosa reputación y estaban relacionados con el mundo del juego y el sexo. Había conflictos entre los israelíes que regentaban los clubes porque se robaban las chicas unos a otros. Eso daba pie a mucha violencia y peleas entre los mismos judíos. Recuerdo a uno de ellos que nunca había visto un campo de concentración, pero que siempre que trataba con las autoridades, la policía o el ayuntamiento para obtener alguna licencia y se metía en líos, se agarraba la manga y decía: «Te mostraré dónde estuve durante la guerra», como si tuviera un número tatuado. Naturalmente, nunca terminaba de arremangarse, le decían: «No, no, no lo hagas», y al final conseguía lo que quería. Las proezas de estos israelíes en Alemania eran muy populares. Los editores de Stalags se apresuraron a trasladar este éxito a un subgénero cuyos héroes nacionales se aprovechaban de los nazis. En Alemania, Kidar no sabía nada del éxito que tenían los Stalags. Cogí los libros e intenté traducirlos al alemán. Conocí a alguien que trabajaba en la universidad alemana. Los leyó y me dijo que era un mentiroso, que yo no podía ser el autor de esos libros. Tras fracasar en la venta de su formato a los alemanes, Kidar trabajó en un nightclub que pertenecía a un superviviente de Auschwitz. Él le inspiró el libro Aquí viene mi dulce captora. Los odiaba con todo su corazón. Estaba dispuesto a vengarse de ellos con una ametralladora. Esta es la realidad que se esconde tras los Stalags. El escritor del Stalag levanta un telón y deja que los lectores vean lo que piensa en realidad. Los judíos manteniendo relaciones con las alemanas, deseando violarlas y haciéndolo. Los judíos, los israelíes que son tan morales. Los alemanes son escoria, pero los judíos no les harían daño porque tienen una gran moral. No, los judíos sí pueden hacerles daño según Elie Kidar. Quieren hacerlo, pueden y lo hacen. No son mejores que los nazis. El libro que describía explícitamente el incesto entre el héroe judío y su madre alemana fue censurado. Al mismo tiempo se publicó un Stalag mucho más famoso. Yo fui la puta particular del coronel Schultz. Entonces llegó Goodman, un tipo arrogante, que dijo: «Tus Stalags son pornográficos hasta cierto punto. Yo lo haría mejor con diferencia». Publicó un libro que todavía no he leído, pero me contaron que lo escribió con muy mal gusto. Cruzaba los límites de la pornografía. Iba más allá de lo habitual. El Stalag más famoso de todos fue uno que se convirtió en un clásico solo por el título. Yo fui la puta particular del coronel Schultz. El libro estaba basado en una historia real sobre un oficial nazi que abusó de una francesa. Cada ejemplar del libro fue buscado y destruido por la policía israelí. במבצע מיוחד יצאו עשרות שוטרים כדי להילחם באחת התופעות הממאירות של חיי הרחוב שלנו, היא הספרות הפורנוגרפית. באצטלה מדעית או ספרותית מופצות כמויות עצומות של חוברות הנכתבות על ידי מומחים לגירוי יצרים.
2 años después de aparecer el primer Stalag y habiendo ofendido a los supervivientes del Holocausto, el fenómeno estaba a punto de ser erradicado. Intenté olvidarlos porque me parecieron una auténtica porquería, pero siguieron presentes durante mucho tiempo. Yo era presidenta de una comisión que tenía que leer estos libros para poder opinar. Era muy difícil. Haoblan Hase, revista que publicaba cada semana anuncios de los Stalags junto a los artículos sobre el juicio, dio plena cobertura al escándalo y le dedicó 2 contraportadas al tema. Nos implicamos con los Stalags cuando eran el centro de atención. En la portada del semanario salía la cara de Eichmann y una soga, mientras la contraportada anunciaba un Stalag. El juicio a Eichmann estaba haciendo historia y en paralelo, casi al mismo nivel de popularidad, la gente empezó a interesarse por el caso de la pornografía. Se esperaba que el juez determinara algo esencial que respondiera a la pregunta principal: ¿qué es la pornografía? ¿Forzar a la gente a no ver algo cuando en realidad quiere verlo? ¿O ver lo que no quieren ver? Era falsa y paternalista. No me imaginaba a una autoridad moral estableciendo los principios de los demás. El editor Goodman dijo que los libros eran inofensivos, que los testimonios de la guerra debían mostrar los crímenes de los nazis. Nada de lo que aparecía allí había ocurrido en realidad. Pasaron cosas terribles durante la ocupación alemana, pero eso no. Esos relatos eran el producto de las mentes enfermas de algunos israelíes. Creo que en realidad pasaron cosas muy similares y mucho peores que las que se describían en el más crudo de los Stalags. No me inventaba las tramas. Esas cosas pasaron de verdad. Lo único que tenía que hacer era revelarlas, exponer las historias a los ojos del mundo. El proceso judicial era más impactante, mezclando el horror del Holocausto y el sexo entre judíos y alemanes. No creo que creara nada que dañara directamente a nadie que leyese mis libros. El juez encerró a Goodman por publicar Yo fui la puta particular del coronel Schulz. A los 10 minutos acordé con un amigo escribir un libro titulado La puta de Schulz, para aprovecharnos de la publicidad del libro prohibido. Si no me equivoco, se vendieron 3 ediciones. Al final, el mercado quedó saturado y cesó la publicación de los Stalags. Había creado una epidemia. Las cosas llegaron a un punto en el que ya no se vendían estos libros. Si se conseguían vender 300 o 400 ejemplares, ya era mucho. ¿Los Stalags mostraban una realidad silenciada por el Estado? La mayoría de libritos describían a las mujeres torturando a los hombres. Yo fui la puta particular del coronel Schulz hacía lo contrario, un hombre torturando a una mujer. ¿Se acercó ese libro demasiado a la realidad? Cuando un oficial nazi o un policía cogía a una mujer, ¿no la violaba? ¿Intentas hacerme creer que eso no pasaba? Esas bestias nazis no se acostaban con las judías, las violaban, las asesinaban, las mataban. En cualquier libro sobre el Holocausto podías leer que efectivamente era así. ¿Cómo percibía la juventud la pornografía y las agresiones descritas en los Stalags?
Para un chico israelí de los 60, estos eran los judíos. No pensaba en los polacos o los franceses. Para ellos, todos los presos eran judíos. Las víctimas de los abusos eran sus padres, sus abuelos, y podrían llegar a ser ellos mismos. La única forma de no ser el objeto del abuso es convertirse en el agresor. La actitud de la juventud hacia los nazis siempre ha sido ambivalente. En ciertas situaciones no estaba tan claro con quién se identificaban. A menudo era una figura inventada por los supervivientes de Auschwitz y personificada en Mengele. Un hombre joven, alto, delgado, guapo y elegante. Era un personaje que tenía algo muy sexy. Era muy viril, atractivo, fuerte. Justo lo contrario de los judíos abatidos, a los que llevaban a las cámaras de gas. Recuerdo a la gente buscando las botas de las SS en Jaffa cuando las vendían en los mercadillos. Cuando te las calzabas te sentías más masculino. Cuando veía los desfiles nazis me quedaba impresionado. Irradiaban un poder que intoxicaba. Afectaba profundamente a la mente. Es increíble. Veías esas filas rectas con sus uniformes impecables y una precisión soberbia. El ejército desfilaba con valentía. Si reprimes el sexo en una sociedad que está reprimiendo tantos problemas, se respira el pesado ambiente de la represión. Muchos de esos problemas están relacionados con el Holocausto, porque hay cientos de miles de supervivientes y tus padres no pueden ni contarte por lo que pasaron. Y luego ocurre esto. Para algunos, estos libros ofrecían información sobre el Holocausto en un momento en el que no se podía contar con muchas fuentes. En los años 50, tras la creación del Estado de Israel, los supervivientes suponían casi la mitad de la población, pero no se oía su voz y se desconocía su historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos ignorábamos lo que les había pasado a los judíos. Había rumores, cierta información, pero la tendencia general era simplemente ignorarlo. Los ignoraban. Y al cabo del tiempo se dedicaron a no regodearse, pero sí a algo parecido. Los que llevaban aquí más tiempo decían: ¿por qué no vinieron antes? Es culpa suya. Debieron emigrar cuando lo hicimos nosotros. Se pusieron todos de acuerdo. También les hicieron preguntas. ¿Qué hicisteis para lograr sobrevivir? ¿Cómo es que vosotros sí habéis sobrevivido? La gente no hablaba mucho porque los demás pensaban que solo habían sobrevivido los más crueles. La supervivencia del más fuerte. Solo aquellos capaces de pisar a los demás fueron los que sobrevivieron. La gente no era consciente del papel que jugaba el azar. Yo llevaba un número en Auschwitz y me molestaba mucho que la gente lo viera. Siempre me hablaban de eso. Así que fui a quitármelo en cuanto pude.
La actitud de la sociedad solo cambió tras el juicio de Eichmann. Marcó un hito. De repente, mucha gente en Israel escuchó por primera vez la historia de lo que había ocurrido en realidad. הייתי שם בערך שנתיים. אין הזמן שם כפי שהוא כאן על הכדור הארץ. Kasetnik fue el primero en contar la historia de Auschwitz en hebreo. הם לבשו שם יש לי פה. זה מה שלבשת שם. Era un hombre que había estado en Auschwitz y logró sobrevivir para contar esa historia. Fue el único, al menos durante 10 años. השם שלהם היה המספר קצטניק. El juicio de Eichmann reveló la identidad de Yehiel Feiner Dinur, que se escondía tras el seudónimo Kasetnik. Puede que decidiera no contar la historia como Yehiel Feiner desde su propio punto de vista, sino como el preso identificado como KZ. Kasetnik era el acrónimo de KZ, abreviatura de Konzentrationslager, campo de concentración. Es una licencia literaria para poder escribir la historia como si fuera cualquiera de ellos. Como yo lo viví con ellos, puedo hablar por ellos como si fuera todos ellos. אני רואה אותם, הם מסתכלים בי, אני רואה אותם, אני ראיתי אותם. לא, מר דינור, תשמע מה שאמר היועץ המשפטי. רגע אחד, תשמע עכשיו לי. לא, מר דינור. שקט, שקט, שקט. שבו במקומכם בבקשה, אני מבקש מאוד, כן? כל אחד ישב במקומו. שבו במקומכם. שבו, שבו, שבו. El juicio a Eichmann destapó el Holocausto por primera vez como un tema público. El desmayo de Kasetnik fue uno de sus momentos álgidos. What do you feel about Adolf Eichmann now? Now. The last time that you saw Adolf Eichmann was when you were testifying. No hatred, but hatred about human being. I was afraid about myself. Then came everything, then I saw I'm capable to do this. I'm capable exactly like he. Not God. It's not a God. It's not a Hitler. It's not a Heydrich. It's not Adolf Eichmann. It's me. It's me. El juicio convirtió a Kasetnik en el escritor más conocido. Kasetnik era un hombre muy especial. No digo que lo comprenda del todo. Escribió un libro titulado La casa de muñecas, donde hablaba de un burdel con prostitutas judías que era dirigido con un sadismo espantoso, hasta en lo sexual. Kasetnik publicó La casa de las muñecas en 1952, casi una década antes de los primeros Stalags. Elsa de Düsseldorf es la reina absoluta del barracón del placer. Es esbelta, y ese rasgo se enfatiza cuando se pone unos pantalones ajustados de hípica por dentro de las botas de montar. Tras horas de diversión, cuando los soldados abandonaron el campo, Elsa daba vueltas como un depredador azuzado. Las chicas temblaban. Cuando se iban los alemanes, era el turno de Elsa. Su turno para condenarse. Solía coger a alguna de las chicas y se la llevaba a su habitación. Se le abalanzaba y olisqueaba al hombre que acababa de poseerla.
A Kasetnik le pasó lo que a muchas personas que son víctimas. Se identificó de un modo extrañamente perverso con su verdugo y absorbió parte de su violencia. Por eso sus historias eran pornográficas, en cierto sentido. Desgraciadamente, los nazis consiguieron crear una realidad de la que Kasetnik jamás reconoció haber escrito, vivido o conocido. Si lo cuentas crudamente, con hechos, los abusos sexuales a las chicas judías que se convertían en prostitutas para los alemanes, solo estás documentando una parte de lo que ocurría. Pero la forma en que describía lo que la chica judía sentía cuando un soldado alemán se le echaba encima y abusaba de ella sexualmente, era un relato pornográfico cualquiera con violencia. Resultaba hasta excitante. El alemán colgó su abrigo en el armario junto a la cama de Daniela. Por encima del griterío, su profunda voz le susurró al oído. Tenía los ojos cerrados. Su cara de momia de Neandertal cubrió la suya. Notaba su olor. Agarraba su cuerpo como si tuviera pinzas de cangrejo. Schultz presionó la larga verga contra su cuerpo. Describió solo lo que había visto y por eso le reprendieron. Contaste la verdad y ahora te condenaremos. No le encuentro el sentido. Causó un dolor terrible, porque esos eran los primeros libros sobre el Holocausto aquí, y eso se convirtió en un sello característico. Hasta finales de los años 90, Dan Mirón no se atrevió a publicar una crítica sin precedentes al libro de Kasetnik. Él dominaba este campo, y nadie se había atrevido a contradecirlo. Era un estigma decir no al señor Holocausto. Era el que representaba a los supervivientes. Si uno lee hoy Memorias de Auschwitz, todo el mundo escribe sobre la llegada a los andenes de Auschwitz y los gritos de rápido y Mengele de pie seleccionando a la gente. Pero la gente que llegaba no conocía a ese hombre. Nunca lo habían visto y nunca le vieron. Es cierto que Mengele estuvo ahí 24 horas al día durante años, ocupándose de todo él mismo. No. Después de todo, también estaba a cargo de los hospitales, los experimentos. También había otros hombres de las SS. ¿Sabemos quién más, aparte de Mengele, se convirtió en un símbolo? En otras palabras, la selección en Auschwitz significaba Mengele. Por eso, los historiadores, o así los llamaban, escribían que Mengele estaba allí mandando a la gente a la izquierda o a la derecha. ¿Sabían que se trataba de Mengele? No. ¿Me acuerdo de él? No. Kasetnik, en cierta manera, abrió las puertas al uso del Holocausto de esta forma. Creo que los creadores del género del Stalag aprendieron mucho de Kasetnik que los precedió. Cuando empecé a pensar en Kasetnik, me di cuenta de que, igual que mis coetáneos, considero esos libros como un punto de inflexión.
¿De dónde venían? No lo sé. Nos fueron llegando. Eran unos libritos amarillos con ilustraciones, sobre todo en las portadas, que se llamaban stalags. Literatura pornográfica que trataba los sucesos de los campos. Así que teníamos o el libro de Kasetnik, que era el legítimo, o los stalags, que no lo eran. Ambos trataban el mismo tema, los campos. ¿Quiénes eran las víctimas en los campos? Los judíos. ¿Quiénes fueron las personas que crecieron con ellos? La mitad eran supervivientes. Yo crecí con los hijos de los supervivientes. Esta generación iniciada con los stalags y Kasetnik confundía ambos géneros. Recuerdan que los stalags describían las vejaciones sexuales de los nazis a las judías. Los stalags no se titulaban historias de Auschwitz. Sabía que Auschwitz y los campos existieron. Puede que algunas personas descritas en los stalags se salvaran ofreciendo sus servicios. ¿La gente sobrevivió mediante favores sexuales? Sí, está demostrado. ¿No lo sabía? Había prostíbulos. Los acusaban. Les preguntaban a los hombres cómo sobrevivisteis. ¿Erais capos? ¿O a las mujeres? ¿Erais putas? Alguien que conozco cree que su madre se acostó con el comandante de un campo para salvar a su hermana. No sé si es verdad, pero es una posibilidad. Una hija cree que su anciana madre hizo eso. Asume que así fue. Es otro capítulo sin resolver de esta historia. Por todas partes, en Israel, en cada barrio, calle o pueblo, se sospechó de las mujeres jóvenes y bellas que no tenían hijos. Esa mujer era muy guapa. Una mujer muy atractiva. La gente crecía sabiendo eso. A menudo no tenían hijos. Fue como volver a la caza de brujas del siglo XVI. Era muy fácil culpar a las mujeres que eran atractivas y que, por algún motivo, jamás tuvieron hijos. Pongamos que había 50 mujeres que lo hacían. Pero eso no es nada. Es absolutamente irrelevante, considerando el terrible sufrimiento de las mujeres que eran madres. Cuanto más investigamos y leemos testimonios, los comparamos con los archivos nazis y otras muchas fuentes, y no puedo establecer nada sobre un solo testimonio. No era verdad. Si nos referimos a lo que ocurrió en realidad, no había prostitutas judías durante el Holocausto, ni prostitutas en campos de batalla. Todas esas historias no son verdad. Me duele que los supervivientes tengan que oír estas acusaciones constantes. El Holocausto ya fue lo suficientemente malo sin que se acusara a estas mujeres de utilizar su sexualidad para sobrevivir o que los alemanes las violaron. El fenómeno Stalag cesó 2 años después de su aparición, poco después de que un tribunal dictaminara que eran libros pornográficos. Pero durante los 90, los libros de Kasetnik se incluyeron en las lecturas de los institutos. Se convirtió en el autor oficial sobre el Holocausto del sistema educativo. לבלוק הזה הובאו בנות צעירות, יהודיות, יפהפיות. עברו עיקור והן מובאות הנה אל בלוק שנקרא בלוק החדווה. נותנים לכל אחת קיטון צר, נותנים לה תמרוקים וכלי איפור, והיא צריכה 24 שעות ביממה להיות מוכנה, לספק את היצרים של מסעיות, של חיילים של גרמנים שמגיעים הנה, פורקים אותם פה, הם נכנסים לבניין לשימוש מיני. הבנות האלה נקראו זונות שדה, בגרמנית
פלדהור, סופרת על. קצטניק מספר על כך בספרו בית הבובות. אגף החדווה, כאן, בבלוקים הצבועים ורוד, לא היו מכים. כאן נזהרו בגופיהן של הנערות, שהיו לימים הזונות של הגרמנים. Todo este interés y fascinación por estas mujeres y el Holocausto surge cuando publico una foto de Auschwitz y el barracón 24 conocido como el prostíbulo. La gente me dice, aquí vivían las putas judías, y yo les pregunto, ¿cómo lo sabes? Porque Kasetnik lo describía en la casa de muñecas. ¿Qué sabemos del Holocausto? Por un lado conocemos a los héroes de la resistencia y por el otro, la casa de muñecas de Kasetnik. La casa de muñecas se publicó en 1950 y se estaba convirtiendo en realidad, una mezcla de la maldad con la fruta prohibida. Cuando enfrentas a la sociedad israelí al Holocausto, o cuando la gente se atreve a hablar sobre el Holocausto y el sexo, eso es lo que consigues. Actualmente hay expertos sobre el Holocausto y hay pornógrafos del Holocausto. Puedes escoger, y gente que solo se dedica al Holocausto. Me los encuentro cuando hago de guía. Una sesión con chicos de 16 años suele durar 1 hora y media. En cuanto empiezas a hablar sobre el horror, se quedan callados. El nombre de Mengele suele provocar tanto silencio como atención. Les vaciaba los ojos a los bebés. Provoca muchas preguntas que son casi lamentables. Sinceramente, en cierto modo le sacó partido a estas tragedias. La gente que recomienda estos libros los leyó. Pero ¿cómo los leyó? ¿Qué pensaron que encontrarían? ¿Cómo va a enseñarles a los jóvenes el valor del sacrificio y el patriotismo? Solo te explica cómo la gente se convirtió en bestias en el infierno. No tengo respuestas para estas preguntas, pero me sorprende que estas preguntas no se formularan jamás. El libro de Kasetnik me impresionó mucho. Mis hijos tendrán que estudiarlos más adelante. Se incluyen en el programa de lecturas del instituto. Escogí este párrafo para subrayar e informar de alguna forma sobre las diferentes tragedias humanas que ocurrieron en el Holocausto. Estas breves historias terribles hablan sobre todo de los niños. Las imágenes descritas en los libros de Kasetnik y en los Stalags penetraron en la conciencia israelí. Y a día de hoy, esta mezcla de horror y pornografía sirve para perpetuar la memoria del Holocausto.
Siempre pienso que se debió escribir sobre el Holocausto en los términos más elementales, sencillos y modestos. Porque no hay palabras. No hay palabras ni siquiera tan grandes como horror que se aproximen a algo. E incluso usándolas, solo podrás acercarte parcialmente.